Bienvenidos al canal de Marketing Online para Escritores. Yo soy Ana González Duque y hoy tenemos como invitada especial en el canal a Ana Vallabriga. Perdonadme lo mal que se ve la imagen, es que la cámara de Ana no funcionaba muy allá y se corta bastante lo que es la imagen, pero bueno, me pareció que la conversación era tan interesante que estaba bien dejarla dentro del canal. Hola Ana, bienvenida al Escritor Emprendedor. Hola, muchas gracias. Yo tengo la mala costumbre de pedirle al invitado que se presente él mismo, así que, ¿quién es Ana Vallagriga? Uf, pues como todo el mundo somos muchas cosas en una, ¿no? Pero Sobre bueno, todo tú. no, bueno, pero todos tenemos muchas facetas, ¿no? Muchas caras y bueno, pues yo en este ámbito concreto, como me defino, es como escritora y como formadora, básicamente. Aunque últimamente también estoy un poco en plan comunicadora. Escribes, como tú dices, llevas con David Zaplana una productora audiovisual, ¿no? Aparte, tienes un podcast, participas en el canal de YouTube de Senda, tienes un blog. ¿Cómo te organizas? Bueno, pues me has pillado justo, o sea, ahora mismo estaba organizándome o intentando organizarme, pero bueno, sí, es un poco complicado el tenerlo todo muy en cuenta, sobre todo porque, claro, todo el mundo funciona con plazos, tú tienes que enviar el material a tiempo, tienes que organizarlo todo y yo siempre he sido muy desorganizada, o sea, que me he ido un poco pues a base de golpes, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, en la universidad, yo estudié psicología, de ir al examen al día siguiente o unas horas después de un examen. O sea, a mí me ha pasado eso, que te quieres morir. O sea, dices, pero Claro. ¿cómo es posible? Y cosas de esas me pasan, me siguen pasando, cosas en fin, o sea, que creo que casi es un milagro. Que haga todo esto es un milagro. No, eso es más que desorganización, a lo mejor es despiste, ¿no? De me meto Total. en mi mundo y No, como, mi cerebro como, no funciona bien a veces. Es verdad, y a veces me preocupa, digo, ostras, digo, a ver, no sé, si esto ahora con mi edad, ¿qué va a pasar? O sea, es un poco preocupante, pero bueno, si no funciona bien, no, a veces no. acabas de publicar un libro que se llama Todo lo que debes saber antes de publicar tu libro. ¿A ti qué te hubiera gustado, o sea, qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado antes de empezar con todo esto? Pues mira, la cosa es que cuando nosotros empezamos a escribir, me imagino que como cuando empezaste tú, más o menos, la situación era muy diferente. No era tan compleja como es ahora. O sea, con menos consejos me habría bastado. Ahora creo que hacen falta más. Pero sobre todo, creo que el no ponerme límites y el pensar, el hacerme ver que las editoriales necesitan de nuestro trabajo y no ponerme esas barreras que en un primer momento nos pusimos. Pero claro, para no tener esa barrera, de alguna manera también tienes que tener, o sea, conocer un poco, ¿no? Cómo funciona eso. Porque Claro, de tener la entrada, visión que tienes ahora, que también es diferente, porque al principio cuando empiezas te da la sensación de que si no publicas con editorial, pues como que no has conseguido nada y luego te das cuenta bueno, de que empezando autopublicando conoces el mundillo de otra forma que si empiezas con editorial, ¿no? Y ya no pruebas las dos cosas. A mí me ha llegado a decir, una de las cosas por las que yo te quería traer al podcast es porque te he oído en varias entrevistas y me gusta mucho, comulgas mucho con mi idea del autor híbrido, y es que a mí me han llegado a decir autores, bueno, autores de mucho peso en el panorama nacional, que me estaba acabando mi tumba al combinar autopublicación con publicación tradicional. Y yo pienso que, vamos, que un autor ahora mismo, si quiere vivir de esto, no le queda más remedio. ¿Qué es lo que piensas tú de este tema del autor híbrido? mira, que yo creo que el punto de vista que tienen los autores que publican exclusivamente con editorial probablemente sea diferente al punto de vista que tengan sus propios editores. Claro, Porque es cierto que las editoriales están siempre al tanto de lo que se está vendiendo autopublicado. Es decir, no claro. sería el primer caso en el que a un autopublicado han tocado su puerta a una editorial y le ha dicho, No, hola, bueno, de ¿tienes hecho, algo para mí? esa es la pregunta. Además, ¿tienes algo para mí? Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces creo que en lo de cavarse su tumba, tal, esos son ideas que existían a lo mejor antes porque existe el tema del prestigio y los escritores
fíjate lo que te voy a decir, a lo mejor es una tontería, pero lo he pensado algunas veces. Los escritores somos muy clasistas. Sí, Entonces, existen como castas, ¿no? Como estuviéramos en la India, existen castas. Entonces, bueno, tú, aunque no vendas nada, por lo menos estás en la casta de los editados, ¿no? Y eso pues te hace sentir bien y es una forma de proteger tu ego porque siempre digo, los escritores tenemos un ego muy frágil, estamos muy expuestos nuestras ideas, nuestra forma de escribir, todo. Somos personas que sufrimos, ¿no? Aunque te crees tú una coraza, te la tienes que crear y al cabo del tiempo. Y parte sí. de esa coraza, pues la forman este tipo de ideas. Pero ya te digo, yo creo que los editores les da igual que hayas autopublicado, que hayas hecho, yo qué sé, gusanillo y le has repartido en tu barrio. Si tu próximo libro ellos creen que se va a vender, te van a publicar. O sea, ¿qué más les da Claro. a ellos? Es un negocio. Está claro. El concepto de negocio asociado a las editoriales es algo que repugna mucho, yo creo, a los escritores, vamos, que están ahí como en su torre de marfil. Y realmente es que vamos, si tú quieres hacer una carrera profesional como escritor, necesitas tener ese concepto, ¿no? De que tu negocio es escribir y tienes que vender. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, en eso también existe la idea de, no, yo, mi fin no es vender, porque creo que todavía existe también, y siguiendo ese sistema, en la literatura que sirve para aprender y la literatura que sirve, o para entender el mundo, y la literatura que sirve para entretener. Entonces se supone que si tú te lo planteas como un negocio es porque estás haciendo literatura de entretenimiento, por tanto no de calidad, porque lo que va orientado a la masa nunca puede ser de calidad. La masa entendemos que no es gente que la pobre pues no le da para más, ¿no? Pero en realidad es absurdo, porque Y ni tanto. siquiera nosotros somos los mismos lectores todo el tiempo. A mí hay veces que me apetece meterme en historias que me remuevan y que me interesa el aspecto literario, pero hay Claro. veces que yo necesito entretenerme y necesito pensar en otras cosas. Y si esas dos cuestiones pueden estar en el mismo libro, bueno, eso ya es un Bueno, redoble sería la de cera, ¿no? tambores. El otro día, oyendo tu podcast, el último, con Sergio Vila San Juan, que nadie sabe predecir un bestseller y que hay veces que, por ejemplo, un bestseller, por ejemplo, La historia interminable, que fue un bestseller en su tiempo y nadie le niega que es buena literatura. O sea, quiero decir que una cosa no está reñida con la otra. El que llega a las masas no tiene por qué ser mala literatura, ¿no? Que De bueno, hecho, que es muy difícil conseguir los dos objetivos. claro. Para mí esa es la clave. A mí me Para eso hay que ser encantan. Michael Ende. Bueno, o Humberto Eco, ¿no? Que también era otro con el O nombre de la sí. rosa. O sea, hay que tener un talento muy especial. Pero a mí, desde luego, me interesan muchísimo las novelas que tienen capas, ¿no? Novelas que tú Claro. puedes releer porque vas sacando nuevas cuestiones en las que no habías caído. Me gustan las novelas que están llenas de símbolos. No son símbolos que esté todo el rato ahí como una simbología que dices, qué críptico esto. No, todo lo contrario, está ahí y tú lo puedes leer sin entenderlo. Esto sería haciendo una comparativa muy horrible con las películas, bueno, no horrible, no voy a poner Disney, voy a poner Pixar. Pixar Ajá, hace películas que son para niños, pero que los adultos sí. también podemos comprender, ¿no? Pues ahí está ese juego que a mí es el que realmente me interesa y al que aspiro realmente. Ujú. Bueno, de hecho tú en tus novelas, bueno, en las novelas con David, porque sola no has publicado ninguna, ¿no? No, no. A ver cuándo te Todo el mundo animas. me dice eso, a ver cuándo, pero creo que no va a ser. No, pues eso, siempre mezclas, o sea, siempre está el trasfondo de misterio o de thriller, de novela negra, pero siempre hay como pinceladitas de otro género, de algún dilema social, de alguna crítica, de alguna, ¿no? Eso también es una cosa que te gusta hacer. A ver, a nosotros nos gusta el que la literatura trate un tema y el mostrar lo que realmente no nos gusta del mundo en el que vivimos. Hay Ujú. escritores que no lo hacen así. Por ejemplo, Fred Vargas, ella que Sí, es una activista de izquierdas, en sus novelas de enigma, no incluye ninguna crítica. Hombre, algo de crítica hay, obviamente, pero muy, muy muy de leve, sí. soslar. Sí, no es lo importante. Ella, su crítica social o lo que no le gusta ella sale en la tele, tiene ese altavoz y ella lo explica.
Para nosotros sí es importante denunciar ciertas cosas o poner en valor ciertas cosas que nos parecen interesantes. Es decir, lo que nos preocupa nos ocupa dentro de la literatura. Sí. ¿Y cómo os organizáis para escribir? Porque, bueno, sé que esta pregunta te la hacen en todas las entrevistas porque es lo típico, como se escribe a dos manos, o sea, a cuatro manos. Escribiendo a cuatro manos supongo que seréis de mapa, porque es que si no te puedes morir. Sí. Pero ¿cómo organizas el tema? O sea, primero la historia, luego los personajes, luego cómo... Sí, es una pregunta que nos hacen, pero es que entiendo que es una pregunta que hay que hacer, ¿no? Porque a la gente le genera curiosidad. No hay tantos autores que escriban a cuatro manos. Nosotros lo que hacemos es hablar mucho. Lo he contado en alguna ocasión que nosotros empezamos a escribir juntos casi por casualidad, no fue algo premeditado, sino que de siempre, nosotros no nos conocimos en la universidad, pero David siempre había leído mucho y había escrito relatos, se le da fenomenal el tema de los relatos, tiene unos relatos de terror increíbles. Y yo había leído y escrito desde pequeña, de siempre. Ha sido lectora voraz y escritora también, pues desde los 8 años empecé a escribir. Entonces, escribir tonterías porque nos daban en clase y a mí aquello me interesó, me entusiasmó y dije, qué maravilla esto, y me pasaba los ratos ahí escribiendo. Entonces, cuando nos conocimos, pues David tenía una historia que él quería escribir y yo como que me uní. Empezamos a salir y bueno, y nuestro mundo sentimental se mezcló con el mundo literario de alguna manera, ¿no? Él me contaba la historia que quería escribir y yo de alguna manera empecé a hacer mis aportaciones. Eso que fue una cosa como muy desorganizada y muy natural que surgió, obviamente si queríamos seguir escribiendo aquello no había que darle forma de alguna manera porque si no nos íbamos a pasar siglos para escribir una novela. Pero en base sigue siendo lo mismo en esencia, que es, hablamos muchísimo, nos pasamos muchísimos meses hablando sobre lo que queremos escribir. David me expone lo que ha pensado, yo expongo lo que he pensado, debatimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es como si tuviéramos un hijo más. O sea, los hijos sabes que consumen mucho tiempo de hablar con la pareja, pues la literatura también, en nuestro caso. Y bueno, a conversaciones a las que ahora nuestros pobres hijos asisten estoicos, porque claro, encima confinamientos y demás, pues imagínate las comidas familiares y dejad un momento hablar a papá y a mamá y nos ponemos a hablar ahí, tata, y ellos los pobres ahí comiendo y oyendo hablar que si no sé qué del país, no sé qué, que si, bueno, un cuadro. Pero bueno, una vez que hemos pasado esa etapa y ya hemos consensuado las líneas generales, ya viene lo más duro, porque esta primera etapa es, tú sabes, ¿no? Muy Más creativa, vas divertida, pensando sí. cosas, en fin, pero ya toca ponerse a trabajar, que es ya escribir una estructura. Como tú bien dices, somos escritores de mapa, tenemos que saber Claro. cuál va a ser la siguiente parada, porque si no, David podría escribir una novela, yo otra, y aquello no casa de ninguna manera. Entonces, lo que hacemos es dividir la historia por tramas. Generalmente nuestras historias tienen varios personajes y varias tramas que se van entrecruzando. Pues él se encarga de unas, yo me encargo de otras, revisamos muchísimo todo lo que no está escrito y, bueno, en fin, no sé si es la mejor expresión, revisamos muchísimo y pues ya finalmente queda ahí la obra, la dejamos descansar y revisamos. Esa parte ya es como cualquier escritor. Es decir, no hay mucha mística. Podría haberte dicho que conectamos nuestras manos, nos fumamos algo, una hierba que tengamos por casa y No, conectamos nuestras pero sí que es mentes, pero verdad no. que no se nota, en las que yo he leído por lo menos, no se nota el estilo distinto de uno de otro, o tenéis unos estilos muy parecidos, o revisáis mucho lo que ha escrito el otro de la trama para que no se note la diferencia de voces, ¿no? Que eso es una Revisamos cosa muy buena. mucho y yo creo que esa es nuestra voz. Al final Mm, hemos conseguido tener pues esa voz, que también ujú. es verdad que va cambiando según las novelas, ¿eh? Claro, Sí, sí, sí. lógico, porque vais progresando también como escritores, ¿no? Que eso Pero es ya no una cosa. tanto solo por eso, sino porque hay novelas que te piden un ritmo o que te piden unos recursos estilísticos Claro. y al final sí, vas un poco adaptándote a la historia. Siempre nos adaptamos a la historia. No, sí, eso se nota, vamos, que es una cosa que eso. Y en la productora, yo he estado ahí bicheando y no veo, por ejemplo, ya que os movéis en un mundo de libros, ¿no? Sois escritores, tú tienes el podcast de Un Día de Libros, participas con Senda, todo esto. En cambio, no ofertáis book trailer, o sí los Sí, hacéis. sí, 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 hemos hecho y tenemos, sí, sí, sí hemos hecho, sí.
Últimamente no hemos hecho así mucho, pero sí, es otro apartado más, ¿no? El tema del book trailer. Lo que ¿Crees pasa que que de sirve para mucho, algo a nivel mm, de promoción o no? no creo que sea lo más interesante. Me estoy tirando piedras en mi tejado, pero no creo, hablando con sinceridad, no creo que sea, es un elemento más, porque sabes que a la hora de promocionar una obra, pues tienes que tener, hay un montón de elementos para ir lanzando y para, bueno, para no ser demasiado repetitivo, casi no lo vas a hacer, pero por lo menos no repetitivo. Claro. Pero yo creo que al final es crear comunidad de lectores, que es lo más difícil y tampoco sé cómo se crea. Pero tampoco creo que sea un book trailer, tampoco creo que sea tener perfiles, sí, pero sobre todo tener mucha interacción y estar muy presente, ¿no? Cuando alguien te pregunta, estar al quite, ¿no? Creo que es más importante eso, crear comunidad. Porque a veces veo también gente que tiene perfiles que comparte, yo que sé, ahora en Instagram que está tan de moda vamos, ya hace un tiempo, ¿no? Pero ves que tienen fotos horrorosas o que tampoco cuidan demasiado y sin embargo tienen sus seguidores. ¿Por qué? Porque han conectado con ese autor, aunque sea Claro. por su escritura, por su universo, por el universo que plantea. Resulta atractivo. No, sí, sí, eso es lo fundamental. Y una cosa que te iba a preguntar, yo siempre digo que en redes, en los perfiles, hay que ser como Suiza, o sea, totalmente neutral. No, no, no hablar de política, no hablar de religión, no hablar de estas cosas que te puedes meter en un berenjenal sin necesidad. ¿Qué piensas tú de ese tema? Porque, bueno, hay gente muy polémica. Por ejemplo, ahí tienes a Pérez Reverte, que entra dentro de su marca personal el ser polémico, ¿no? Y conecta con muchísima gente que ve Conecta con mucha gente. representadas sus opiniones en él. ¿Qué pienso? Bueno, que lo que tú dices, por una parte, hace que no incomodes a nadie, que es un poco lo que pasa con muchos bestsellers y con muchos libros que se venden muchísimo en Amazon. Es decir, si te das cuenta, son libros que no tratan ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ni de sexo casi, sino que el sexo es muy, muy ligero, muy liviano y tal. ¿Por qué? Porque son libros que están hechos para ser bestsellers, como hablábamos Claro, antes, lo que pasa que sin el plus ese de la original, en general, ¿no? Pienso yo, sí. sino no meterse con nada ni con nadie. Claro, así también corres el riesgo de desdibujarte, sobre todo en Claro. redes, ¿no? Porque ya te acabas pareciendo pues a todo el mundo. ¿Qué comparte? La foto de tu perro, de tu flor en el balcón, de no lo sé, ¿sabes? Queda como un poquito o hablas solo de tu libro, no lo sé. No, te lo digo por lo que decías antes de que metías siempre en las novelas un puntito así de crítica, de tal. Claro, Claro, al meterlo en las novelas, también supongo que lo incluyes en las redes. sí, y de hecho con el tema de las novelas es muy, bueno, en las redes tampoco comparto demasiado, porque el problema de las redes es que, bueno, yo soy feminista, me considero feminista, y a veces te encuentras con gente, incluso con mujeres, que se tiran piedras a su propio tejado. No me Sí, interesa entrar en eso. O sea, quiero decir, si eres colaboracionista del machismo, pues muy bien. O sea, tú lo llevarás encima, ¿sabes? Porque tú también vas a repercutir. Entonces, ¿qué voy a entrar yo? ¿En discusiones para convencer a nadie? No, no es el ah, lugar. Aparte, a partir de cierta edad, tú puedes influir en niños, en adolescentes, o puedes compartir información o comunicarte en una charla con unos amigos. Todos mis amigos no opinan igual que yo, qué no, aburrimiento, ¿no? ni claro. Pero ahí puedes debatir. En redes sociales es más complicado. Y en los libros te la juegas también, porque yo me acuerdo con Ningún escocés verdadero que lo subimos el libro y al cabo de 2 horas, 1 hora, había ya un comentario, el primer comentario negativo, que ponía que nos metíamos con la iglesia y no sé qué historias y tal. Digo, pero si este hombre no se ha leído el libro, o sea, ya ni por tiempo ni por lo que me está diciendo. Pero Claro. es polémico, puede resultar polémico. Sí, cuanto más neutro seas, pues bueno, menos más vas a pasar desapercibido y no vas a entrar en este tipo de polémicas. Yo en Claro. redes ya te digo, prefiero ya cada vez menos, no polemizo. Bien que hace. Bueno, también es un poco triste, ¿no? Que cuando tú puedes opinar libremente o decir lo que te parezca, haya un montón de gente que se eche encima y es como que te sientes un poco como preso, ¿no? De todo Claro, esto. Eso también me parece un poco triste. Quiero decir que todos sí. deberíamos ser capaces de poder exponer nuestra opinión. Oye, ¿no estás de acuerdo? ¿Me lo puedes argumentar o no? Simplemente está ahí, pero no agresividad. A mí lo que Sí. me tira mucho para atrás es la agresividad. Creo que no. A mí me gusta vivir tranquila, me gusta la tranquilidad, el silencio, la armonía.
Pues eso rompe mi armonía y por tanto pues no participo en eso en general. ¿Cómo te organizas el podcast? O sea, ¿cómo fue la idea de hacer un podcast? Porque, por ejemplo, en mi caso, el podcast ha sido una sorpresa porque, bueno, ha crecido como la espuma realmente para comparar. O sea, he ido tocando, como en tu caso, todos los sitios de marketing de contenidos, el blog, el canal de YouTube, el podcast, y con muchísima diferencia el podcast es lo que más ha crecido, lo más rápido. Entonces, ¿cómo fue la idea de hacer un podcast? ¿Cómo te organizas tú para hacerlo? ¿Cómo? Bueno, he de decir que yo tu podcast lo conocí hace mucho tiempo, te voy a ¿Ah, decir sí? 3 ¡Uy, años. qué bien! Sí, 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 porque tengo un amigo que es muy fan tuyo. Sí. Sí, Antonio Martínez, si me estás escuchando, un saludo. Hola, Antonio Martínez. Pues él es muy fan de tu podcast, nunca ha escrito, pero le gustaban muchísimo tus contenidos y me habló. Y yo era muy reticente al tema del podcast. Yo escucho la radio de toda la vida, me encanta la radio. Pero no sé, decía, oye, esto tan raro ahí en internet, que escuchas qué. Bueno, en fin, yo siempre voy un poco por detrás de todo. Entonces, bueno, al cabo de un tiempo, no sé, decidí que contenidos que elaboraba en otros medios, intentar pasarlos al podcast. Simplemente fue eso el inicio. Es decir, coger, pues a lo mejor lo que hacía en Zenda, porque tiene menos de un año el podcast que yo hago. Yo he llegado tarde, Sí, la verdad. Contenidos que hacía en Zenda o contenidos que hacía para un blog con el que colaboro en La Verdad, pues sí. pasarlos a audio y ponerlos ahí. Pero luego me di cuenta de que aquello no, a mí me resultaba tedioso, me comía mucho tiempo y a mí no me resultaba interesante. Puede ser que a la gente le resultara interesante, pues yo qué sé, determinados conceptos que yo explicaba allí o lo que fuera, pero no me resultaba interesante. Y ya vi, y de hecho cuando he terminado de definir de qué va mi podcast, de qué va un día de libros, ha sido ahora en septiembre. Bueno, al final, en julio que empecé a grabar los Sí. capítulos y tal. Fue ahí cuando me di cuenta de qué es lo que quería hacer yo con el podcast. Porque empecé haciendo entrevistas con gente que me parecía interesante, pero me di cuenta que eso había otra gente como tú, que ya lo estabais haciendo y lo estabais haciendo muy bien, hablando del tema, pues yo qué sé, de los oficios que hay dentro del mundo, del tema de la autopublicación. Yo ahí no entraba, no tenía nada más que aportar a lo que estabais haciendo vosotros. Y entonces, a partir de ahora, lo que he hecho es otra cosa que a mí me gusta mucho, o sea, esto que estaba haciendo y que estáis haciendo me gusta mucho, pero decidí que también me gusta mucho el tema de las conferencias, asistir, y ahora que no puedo ir a ningún sitio, pero es que yo las veo en YouTube muchas veces, Sí. pues darle un poco ese formato. Es decir, tratar un tema, entrevistar a la persona que sepa sobre ese tema, pero abordar, pues eso, por ejemplo, el fenómeno bestseller, cómo ha sido Ujú. históricamente, cómo se ha desarrollado, o el primer capítulo de esta temporada, que fue con Javier Sierra, pues Sí. hablando del misterio histórico, cómo se desarrollan esas novelas de misterio histórico, cuál es el interés que tienen. O sea, me lo he planteado desde ese punto de vista. No, la verdad que el formato es súper interesante. A mí me has enganchado por completo. Yo oigo tu podcast, o sea que no, Estamos que no mutuamente puede. enganchadas, Ana. Entonces, ¿Y ves esa diferencia entre otras cosas? O sea, entre el blog, el podcast, que crece más el podcast en este año o no. sí, me lo has preguntado, es verdad. Pues es que la cuestión es que cada uno de esos medios creo que va a personas diferentes. Es decir, mi madre lee, en fin, que no va a leer mi madre, que escriba yo, pero lee el blog, pero no ha escuchado ninguno de mis podcasts, por ejemplo. O sea, hay gente a Ajá, la que no puedes acceder porque no le gusta ese sistema, ¿no? O hay gente que no ve vídeos en YouTube. También es sí, cierto que, por ejemplo, lo que hago para Zenda es muy específico. Es sobre claro. género negro, misterio y thriller, donde pues eso hablo de autores, de hitos, en un vídeo muy cortito de 4 minutos. O sea que son formatos distintos. De hecho, Ujú. yo también escucho podcast cuando tengo que ir a algún sitio, cuando estoy haciendo algo en casa, cuando tal, y a lo mejor veo un vídeo un momento mientras me preparo para trabajar. Somos también, vemos en distintos medios, pero sí que Ujú. es verdad que el podcast ha crecido bastante, sobre todo ahora con los últimos capítulos y tal, los últimos episodios ha subido bastante, sí. Yo creo que también es porque la gente no tiene tiempo. O sea, que por eso también están empezando a crecer los audiolibros, ¿no? Porque vas Ya. escuchándolo en el coche o mientras haces ejercicio, mientras haces otra cosa. Y bueno, pues
vas con los... Bueno, de hecho yo te escucho cuando voy caminando, o sea, voy todos los días una hora a caminar por la mañana, pues me pongo Claro. los cascos y con eso es con lo que voy. Ningún escritor que viene al podcast se va sin recomendar un libro para escritores. Yo recomiendo mucho el tuyo, el que acabas de publicar, porque me parece que, bueno, yo me lo he leído ahora en el verano, porque más que nada porque es que devoro libros para escritores, siempre A y mí cada vez que también me sale uno gustan nuevo que me mucho. pica la curiosidad, y claro, el título es súper llamativo, todo lo que debes saber antes de publicar tu libro. Es Ujú. verdad que hay un montón de cositas que tienes muchísima razón, y, pero me gustaría, aparte del tuyo, que lo vamos a sortear aquí entre los mecenas del programa, ¿qué otro libro para escritores podrías tú recomendar? Bueno, yo comparto contigo también que soy fanática de leer libros sobre escritura, o sea, me encanta, me encanta. Ahora llevo una temporada que leo bastante ficción, pero me da rachas que es que me encanta todas las técnicas que se enseñan, todos los pequeños detalles que vas aprendiendo o recordando, me parecen increíbles. Mira, hay un libro que a mí me pareció muy ameno de leer, muy divertido, aunque no está orientado a, está más orientado a cineastas, a guionistas que a escritores, pero ya sabes que compartimos universo Sí. realmente. Escribir historias para un medio o para otro al final es adaptar cuatro cositas, que se llama Salva al gato. Y el ¡Ay, autor sí! Me es encanta. Black Snyder. Sí, Ese es un libro fantástico porque te pone ejemplos muy divertidos, ¿no? Como Salva al gato, el que da el título al libro, que es simplemente una técnica para que empatices con el personaje, ¿no? Un sí, sí, personaje sí, que sí. aparece salvando un gatito, lo quieres, lo adoras, o sea, ya después puede matar a su padre, pero ha salvado a un gatito, ¿no? Le da esos nombres tan graciosos y tal a las técnicas y te explica que es muy divertido, muy ameno y muy práctico. Así que sí, Sí, lo tiene recomiendo. además una segunda parte que también está muy bien, que me parece que se llama Salva al gato otra vez, o no me acuerdo exactamente cómo era, que es muy, muy divertido. Mira, ese Bueno, lo Ana, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? Pues mira, en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, estoy como Vallabriga Ana, mi nombre al revés. Y bueno, y tenemos una página web que es Vallabriga Zaplana, como David, ¿no? Los apellidos, .com, básicamente ahí. Muy bien. Yo lo dejaré de todas maneras todos los enlaces debajo en las notas del programa para que quien lo quiera ver pues puede eso y también los enlaces de las cosas que hemos hablado. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. No, gracias a ti, me hizo muchísima ilusión el que pudiéramos quedar para hablar. Y bueno, porque ya te digo, conocí al podcast de hace mucho tiempo y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Me he sentido aparte A mí muy más. feliz. Y esto es todo por hoy, mi querido literatura adicto. Se sortea entre los mecenas, como siempre, el ebook de todo lo que debes saber antes de publicar tu libro, de Ana Vallabriga. Y si quieres participar, pues puedes hacerlo siendo mecenas y dejando un comentario donde estés viendo o oyendo este podcast. Y nos vemos la semana que viene. Y mientras tanto, sé bueno y escribe. Adiós.